Hola, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerles por acompañarnos hoy en este evento que hemos titulado Preguntas y Respuestas sobre Inteligencia Artificial y que está orientado especialmente para todos los estudiantes de semilleros de Derecho Procesal de todas las universidades del país y de Iberoamérica que nos acompañarán en nuestro próximo concurso de semilleros. Queremos que nos acompañen con sus preguntas y hoy nos resolverán estas preguntas nuestros invitados, el doctor Juan David Gutiérrez y Lorena Flores. Ellos a su vez tienen un invitado especial que será sorpresa para ustedes. Quiero además invitarlos a inscribirse en nuestro congreso. Ya en la página del instituto están abiertas las inscripciones. Recuerden www.icdp.org.co. Tenemos diferentes formas de pago y recuerden, profesionales tendrán una inversión de 200,000 pesos masiva y estudiantes 100,000 pesos masiva. Recuerden que nuestro programa será del 21 al 25 de septiembre y podrán seguirlo en horario y en tiempo real o también en diferido. Entonces, a partir de este momento, le voy a dar la palabra al doctor Juan David Gutiérrez, quien orientará el panel de hoy con las preguntas y respuestas sobre inteligencia artificial. Juan David, tienes la palabra. Hola Magda, muy buenas tardes para ti y para todos mis colegas que nos están escuchando y por supuesto por organizar este evento que como decías está realmente pensado para los estudiantes, un evento particularmente pensado para aquellos y aquellas que van a participar en el Semillero 2020, particularmente al concurso del Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Hoy me acompaña una gran compañía, Lorena Flores, profe Lorena Flores. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar acá nuevamente, ya conocidos en el instituto. Muchas gracias por la invitación, Juan. Bueno, y tenemos un invitado especial que después se los presento porque es sorpresa. Y después les cuento por qué lo invitamos. Pero lo cierto es que tenemos una lista de 16 preguntas que nos enviaron previamente sobre inteligencia artificial, de tal forma que vamos a comenzar por abordarlas y no prometo que logremos abordar muchas más preguntas por fuera de estas 16, ya las 16, digamos, lo que hay es tema, pero en todo caso, si, digamos, si después de abordar estas preguntas tienen más, pues aprovechen y háganlas y vemos si las podemos responder. Eso sí, hoy vamos hasta las 6 de la tarde. En esta vida pandémica no podemos seguir borrando la división entre horario de trabajo y horario de descanso. Así que vamos hasta las 6 de la tarde, pase lo que pase. Bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta que formularon y pues quizás era lo más obvio y es, ¿qué es la inteligencia artificial? Lorena, ¿qué tal te parece si comienzo 3 minutos hablando del tema y te paso la bola? Dale, dale. Bueno, listo. Entonces, primero, el término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por un estadounidense que en esa época era muy joven, menor de 30 años de hecho, John McCarthy, en donde él propuso junto con un grupo de investigadores de una universidad que se llama Dartmouth College, un taller que iba a durar todo el verano, o sea, al menos 2 meses, en el que iban a explorar el trabajo de una persona que seguramente ustedes conocen si les interesan sus temas, que es el matemático Alan Turing, y lo que ellos querían investigar durante ese verano de 1956 era sobre el aprendizaje automatizado, en inglés Machine Learning. Y pues John McCarthy fue el que se inventó la palabrita inteligencia artificial, incluso él confiesa que a sus compañeros no les gustó la palabrita, no les parecía como tan buena que pegara tan bien la cosa, pero fue con esa palabra la que usaron, digamos, para describir su taller de 2 meses y ellos lo que hicieron fue aplicar a fondos que les dieron efectivamente para hacer el taller. Y bueno, entonces, pues si el señor McCarthy fue el primero que acuñó el término, pues no se sorprenderán que él fue uno de los primeros en tratar de proponer una definición sobre qué era inteligencia artificial. Y básicamente él la propuso así, dijo, el objetivo de la inteligencia artificial es desarrollar máquinas que se comportan como si fueran inteligentes. Hasta ahí, o sea, hasta ahí llegó el término. Ahora, si ustedes estuvieron en un evento anterior en el que igualmente estábamos, Lorena y yo, en dúo,
hablando de temas de inteligencia artificial en el ICDP. En mi presentación yo les contaba cómo, pues, a pesar de que el concepto de inteligencia artificial aparece pues, a mediados del siglo pasado, la verdad es que la humanidad lleva mucho tiempo pensando en la automatización, en los seres autónomos, digamos, en cómo puede haber objetos o seres, mejor, perdón, no objetos, sino seres, incluso objetos tal vez diferentes a los seres humanos, que tengan capacidad de razonar o pensar. Y por supuesto que eso ha llevado, o llevó, perdón, a que filósofos y pensadores desde el siglo XVI escribieran sobre qué era inteligencia y las posibilidades de que existieran seres automatizados. De hecho, en esa conferencia, y perdón pues que le repita tanto, pero pues es mi manera como de empezar a contar el cuento, digamos, el primer registro de un aparato automatizado es del siglo XVI. Entonces, pues la palabra que vamos a discutir hoy y el concepto que vamos a discutir hoy, pues fue acuñado hace unas décadas, pero realmente las bases y muchos de los conceptos detrás de la inteligencia artificial pues lleva la humanidad discutiéndolo por siglos. Bueno, esa definición de McCarthy que les decía al comienzo realmente se ha quedado corta a lo largo del desarrollo, digamos, de estas 6 décadas prácticamente, un poquito más larguito, de la inteligencia artificial conforme se ha complejizado, digamos, la disciplina y la práctica de lo que han logrado hacer precisamente con inteligencia artificial, pues igualmente el concepto se ha complejizado. Lo voy a decir de una manera muy sencilla, que no es una definición mía, sino de una autora que se llama Amy Webb, que escribió un libro que se llama The Big Nine, y ella lo define como: entendamos la inteligencia artificial como un sistema que toma decisiones automatizadas y que trata de imitar la inteligencia humana. Eso, digamos, como qué es un sistema de inteligencia artificial. Ahora, si lo quieren ver como un área de investigación, como una disciplina, como un área de conocimiento, otro autor de un libro, un alemán de apellido Ertel, que escribió un libro que se llama Introducción a la Inteligencia Artificial y que incluso puede descargarse gratis por ahí, durante la pandemia, esta editorial que se llama Springer permitió descargar, incluso creo que todavía puede descargarse libremente, entonces búsquelo, es en inglés, se llama Introduction to Artificial Intelligence, Ertel, E-R-T-E-L, ahí está. Y bueno, el libro, en un comienzo dice, bueno, este campo de investigación, en últimas, su objetivo es entender la inteligencia y construir sistemas inteligentes. Bueno, hasta ahí voy a llegar yo, con el reconocimiento de que quienes se dedican a investigar inteligencia artificial y quienes escriben sobre estos asuntos reconocen la dificultad de definir el término, y casi que esa es una característica de lo que vamos a estudiar, digamos, porque sus contornos van cambiando y creciendo a lo largo de lo que va pasando el tiempo. Lorena, ¿qué dices tú? Estaba en mute, listo. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo único que le añadiría es que digamos, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es un concepto que viene desarrollándose, por lo tanto considero que es un concepto dinámico, ¿sí? No creo que sea un concepto estático, es dinámico porque pues una cosa es inteligencia artificial en el experimento con Alan Turing y por ejemplo se ha venido desarrollando a lo largo de los años en la medida en la que la misma tecnología ha tomado más fuerza. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, es un concepto dinámico que cambia con los años y con el contexto. Como disciplina científica, pues la inteligencia artificial pues recoge varios enfoques y técnicas, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, pues está los algoritmos con inteligencia artificial, porque hay algoritmos sin inteligencia artificial. Dentro de esa rama, si se puede llamar así, podemos entrar a hablar de un aprendizaje automático o el machine learning, que sería como, y dentro del machine learning, un aprendizaje profundo y un aprendizaje reforzado. Luego tenemos algo que es otra de las aristas de la inteligencia artificial que la estudia y es el razonamiento automático. Una cosa es el aprendizaje automático y otra muy diferente, el razonamiento automático, que incluye, por ejemplo, planificar, programar, representar, automatizar razonamientos, optimizar algún proceso. Y otra de las ramas es la robótica, que incluye obviamente todo lo que tiene que ver con los sensores, la percepción, el control,
las integraciones con otras técnicas, digamos, como de sistemas ya reales en la robótica. Entonces, siempre ha habido, digamos, como una dificultad para definir este término. De hecho, el último análisis de la Unión Europea y la Comisión Europea y el COE sobre la definición de inteligencia artificial tratan de no entregar una única definición, tratan de no sesgarlo a un software. Hay muchos autores en Latinoamérica que asocian inteligencia artificial igual a software, equivocados. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de un software y otra muy diferente hablar de la inteligencia artificial. Entonces ahí creo que hay que hacer una precisión, digamos, como en términos, digamos, así suene feo, pero en términos precisos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas de las jurisdicciones que hoy en día están tomando estas definiciones de inteligencia artificial igual a software, entonces meten estas definiciones dentro de los proyectos de ley. Entonces vamos a hablar de inteligencia artificial. Es un software. Ya de entrada el proyecto de ley está mal. Está mal y hay que revisarlo, porque entonces no estamos siendo precisos con los términos. Entonces era aclarar eso, como las tres ramas en las que se puede identificar la inteligencia artificial y que creo que nos da paso para hablar de las otras preguntas. Entonces creo que ahí cierro. Entonces es un concepto dinámico que tiene diferentes aristas, que esas aristas pues pueden ser aprendizaje automático, razonamiento automático y robótica. Como pueden ver ustedes, yo soy bueno echando cuentos y Lorena es muy buena precisando mis cuentos. Sí, y además digamos, estamos en sintonía con Lorena y que conste que no nos pusimos de acuerdo para nada. Nosotros hablamos de cuáles eran las preguntas y cómo organizarlas, pero no nos hemos puesto de acuerdo para nada. Pero sí, digamos, la inteligencia artificial como disciplina, pues tiene muchas subdisciplinas y digamos que yo sí acojo ese llamado que hace Lorena a la precisión. Si hay algo que distingue a un buen abogado es ser muy preciso y no maltratar el lenguaje en términos de si hay digamos, un concepto que ha sido desarrollado por una o más disciplinas, ser muy preciso, no usarlo, digamos, de manera suelta, porque desafortunadamente lo que pasa eso es que, primero, genera expectativas falsas, puede generar expectativas falsas. Entonces, vemos muchas noticias hoy en día de organizaciones privadas o estatales que dicen estar usando inteligencia artificial. Y va uno y mira y dice, un momento, eso que están usando es un software, están usando un computador, están usando una base de datos, pero eso no es inteligencia artificial, no llegó hasta allá. Luego vamos a entrar un poquito más a eso precisamente cuando Lorena hablaba de ese puente que tenemos para empezar a hablar de la aplicación, de cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial para el proceso judicial. Pero no caigamos en la tentación de decir, ay, no seamos tan técnicos, no seamos tan precisos. No, señores y señoras, precisos, por favor, precisos. No todo es inteligencia artificial. Claro, y eso también da paso para que tanto en el sector público como en el sector privado, en general, todas las organizaciones no compren humo. Porque, pues, digamos, para vender, pues vendo ¿cómo es que vendían el aire de donde había respirado Angelina Jolie y Brad Pitt? La gente vende humo, la gente vende espacios en la luna. Entonces, pues hay que ser precisos en lo que yo estoy comprando, lo que yo estoy adquiriendo y que no sea en realidad algo que no es preciso pues en lo que es en realidad inteligencia artificial y que no te vayan a vender un software de automatización de documentos. Es muy diferente. Ahora, dicho esto, todo el que tenga un smartphone en este momento va a acceder a una herramienta con la inteligencia artificial, como puede ser el buscador de Google. Google es la compañía que más ha invertido quizás y que más le está apostando a un futuro lleno de inteligencia artificial. Entonces, así como no todo es inteligencia artificial, también es cierto que se ha popularizado o ya está al alcance de todos y ya nos afecta a todos. La segunda pregunta precisamente, voy a juntar incluso la 2 y la 3, en la que ya nos meten en nuestra área del derecho. La segunda es cómo puede aplicarse la inteligencia artificial a un proceso judicial y de qué manera la inteligencia artificial puede contribuir a la descongestión judicial, que pues será una aplicación puntual. Listo, yo comienzo por decir que ciertamente la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces,
digamos, mi manera de verlo es que a pesar de que hoy en día la inteligencia artificial, una de sus grandes implicaciones es que puede tomar decisiones automatizadas sin que haya un ser humano monitoreando qué está pasando y ni controlándolo. Pienso que en el marco de un proceso judicial, la inteligencia artificial debe ser una herramienta, debe ser por ahora, por lo pronto, un auxiliar del juez prácticamente. Digamos, esta es una posición que yo voy a decir que es absolutamente subjetiva, es mi posición, no es como, verdad, ni muchísimo menos. De hecho, de pronto ahorita Lorena va a decir, no, qué burro. Pero bueno, ya veremos. Yo considero que sí, que la inteligencia artificial debe aplicarse, entonces debe tener cabida como herramienta, como auxiliar del juez. También puede ser auxiliar de las partes. Ciertamente que hay programas con inteligencia artificial que pueden ser útiles para las partes y que su rol en un proceso judicial debe ser el de herramienta de todos los interesados, de todas las partes. De hecho, la inteligencia artificial también puede ser una herramienta que indirectamente podamos usar todos los interesados en los procesos judiciales. De hecho, pues, el ejemplo más común quizás que uno ve aplicado, además, lo ve en diferentes estados de Estados Unidos, donde los jueces han usado programas con inteligencia artificial para poder decidir y tomar una decisión informada sobre si una persona debería ser sujeta a una medida de aseguramiento. ¿Qué hace el programa con inteligencia artificial? Coge mucha información de muchísimas bases de datos sobre personas de Estados Unidos con 1000 variables, le meten muchas variables ahí. Esto no es solo la información del proceso o la información de la persona en particular respecto de la cual se va a hacer un juicio. Mucha información y el software de inteligencia artificial suelta, por así decirlo, un score, una calificación de la probabilidad de que una persona que, digamos, que fue capturada, debiera ser objeto de una medida de aseguramiento, digamos, privativa de la libertad, por la probabilidad de que esa persona o se escape o luego haga algo malo mientras lo juzgan. Y eso, digamos, ese tipo de programas, pues asisten a los jueces a tomar una decisión informada. Por ejemplo, a mí me parecería que en este momento, dados los riesgos derivados de la inteligencia artificial, que luego que Lorena y yo vamos a comentar, que dados esos riesgos de la automatización, en todo caso tiene que haber un juez que evalúe ese resultado y que ojalá no esté obligado, digamos, a aceptar el score que le suelta el software de inteligencia artificial, sino que en todo caso valore la situación. Entonces, hasta ahí, digamos, voy a llegar yo para no monopolizar la cosa y Lorena, mete la cuchara. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo ahí tengo varias cositas. Voy primero, creo que están viendo una pantalla, ¿no? Ahora sí, ¿están viendo un archivo en Word? Bueno, yo estoy trabajando en estos momentos en un paper que va a salir cuando lo termine. Y es básicamente, eso. ¿Cuáles serían como los usos más adecuados? Y esta clasificación, digamos, como yo la modifiqué un poco, porque obviamente los riesgos van cambiando a medida que el uso de inteligencia artificial se vuelve más común, como lo mencionaba Juan. Esta clasificación la hace el COE, el Council of Europe, y es la clasificación sobre, en la justicia pueden existir diferentes implicaciones de inteligencia artificial, aplicaciones de inteligencia artificial, dependiendo del riesgo que esa aplicación implique. Es decir, los usos fomentados pueden ser los usos que son mucho más propensos a tener un menor riesgo. Por ejemplo, la organización de textos. La organización de un texto en un juzgado, pues tiene un riesgo mucho más bajo de afectación de derechos o de libertades, ¿cierto? Porque es simplemente la organización, es ayudarle al juez a que esté organizado, ¿sí?
Y eso es muy difícil porque en los juzgados, por ejemplo, en Colombia y en todas partes del mundo, pues hay expedientes digitales, hay expedientes no físicos, hay autos, hay sentencias, hay resoluciones, hay peticiones de las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Los segundos usos, que son los posibles usos que requieren un análisis, digamos, no simple, pero no tan exhaustivo como otras aplicaciones. Por ejemplo, los cálculos de las indemnizaciones, que un juzgado decide implementar unos cálculos para saber cuánto es la indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. O en esta yo tengo ahí digamos, no estoy tan de acuerdo, que es la predicción de los delitos. En esta aplicación ya estamos trabajando en Colombia, hay una empresa que se llama Quantil, ellos ya están trabajando con temas de predicciones en los barrios y esto, y obviamente ellos mismos se han dado cuenta que esto puede llegar a ser también, a traer conclusiones no deseadas, ¿no? Como es más propenso el barrio X al barrio Y, entonces por eso la policía se despliega más en el barrio X que en el barrio Y, etcétera, etcétera. Y eso resulta problemático. Las terceras aplicaciones son los usos que se consideran tras la realización de estudios científicos adicionales. Es decir, que un juzgado o la justicia tradicional no los debería aplicar hasta tanto no exista un desarrollo más exhaustivo sobre su aplicación y sobre su riesgo frente a derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Cuáles son? El perfilamiento de jueces. Y ahí, por ejemplo, cuando Juan decía, está perfecto que las partes lo usen, está perfecto. En estos momentos hay muchas firmas de abogados que hacen eso, hacen un perfilamiento del juez o el árbitro que les tocó y ellos como que saben más o menos como cuál es la línea que ese juez sigue, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es hacer el perfilamiento de los jueces para determinar, digamos, algunos casos y decirle y cobrarle en virtud de ese análisis determinado monto a su cliente o no. Entonces ahí es donde empiezan temas ya mucho más finos, que es competencias entre las firmas de abogados. Temas de competencia que aquí Juan me corregirá, pero pues temas de competencia entre si la firma de abogado puede pagar ese tipo de sistema de inteligencia artificial frente a otro que no tiene ese sistema de inteligencia artificial, etc. Algo ya más peligroso es anticiparse a las decisiones de los tribunales. Yo le garantizo a usted un 98% de que este juez va a fallar de esta forma. Yo le garantizo que si usted se va por esta línea, no vamos a ganar. Y así sucesivamente. Esto puede llevar, digamos, a una segmentación en los procesos judiciales. Y el cuarto, que es el que se recomienda, que tiene las reservas más extremas para su aplicación, es, por ejemplo, el uso de algoritmos en materia penal para trazar el perfil de los individuos. Esto tiene un nombre, esto se llama COMPAS. Y hay muchísimos más en el mundo, ¿sí? Y vamos a trazar a través de reconocimiento facial, incluso hay algunos que, si usted, hay un software de inteligencia artificial que llegué a conocer hace muy poco, que se llama Beauty 2.0 o algo así, y es dependiendo de qué tan bonito usted es más propenso a cometer un delito o no. O sea, bueno, hay cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen esas cosas? Pero bueno. O la norma basada en la cantidad. Y esto aún es muchísimo más peligroso, sobre todo en un país como Colombia. ¿Qué significa esto de norma basada en la cantidad? Y es el precedente judicial. Cuando tenemos una línea jurisprudencial que es más prominente en determinado tema, pues el algoritmo va a tomar toda esa base de datos y va a fallar conforme a esa prominencia en esos determinados casos. Y por lo tanto se afectan lo que son los llamados casos difíciles, aunque ese término no es tan chévere, pero son los casos que pues cambian al raíz del contexto. O sea, si siguiéramos fallando como fallamos siempre, pues no existirían los precedentes judiciales y las líneas jurisprudenciales y el cambio de línea jurisprudencial. Entonces aquí me parece un poco de basar una decisión judicial frente a lo que haya más, pues es muy problemático. Con esto, y hay un riesgo que es latente transversalmente, y es el riesgo de que los datos están sesgados. Entonces ahí yo creo que hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial para el juzgado como tal, y hay una cantidad de cosas que le pueden ayudar al juez para organizarse dentro de su juzgado, pero si vamos a irnos más allá, entonces no es al juzgado, sino a la justicia en general como tal,
ya es diferente. Un chatbot que le ayude, por ejemplo, a decidir al ciudadano qué jurisdicción o qué juez es el que tiene que acudir, ¿sí? Hay muchas sentencias que son como, yo no soy competente, yo no soy competente, yo no soy competente. Pues hombre, si eso es una necesidad que la justicia colombiana tiene, pues venga, yo analizo desde un punto de vista, esa es una necesidad de la justicia basada en el usuario. El usuario no sabe cuál es la competencia de su caso. Entonces, ¿por qué no le ayudamos a decidir cuál es la competencia correcta para evitar esa saturación en otros jueces? ¿Sí? Entonces, ese sería como uno de los ejemplos. Pero si quieres, continuamos. Y yo aquí, stop sharing. Listo, pues, digamos, y la pregunta que, pues, que está ligada a esa era si la inteligencia artificial puede contribuir a la descongestión judicial. Y los 4 categorías que tú utilizaste, pues en todas podría haber una contribución, desde organizar los textos, como tú estabas diciendo en la más básica, hasta ayudarlo al juez a tomar decisiones sobre adoptar medidas de aseguramiento, que no solo tienen que ver con descongestión judicial, sino incluso con un tema de hacinamiento en las cárceles. En Colombia, puedo estar diciendo malas cifras, luego me corregirán, pero creo que un cuarto de las personas que están en la cárcel hoy en día, o a una cifra parecida, están por una medida de aseguramiento. ¿Cuántas realmente de esas deberían estar privadas de su libertad? Entonces, creo que sí. Ahora, la siguiente pregunta me parece sabrosa. Dice, ¿la inteligencia artificial reemplazará al juez? Entonces, eso me parece muy chistoso porque en el chat del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, un abogado muy conocido le dijo, bueno, pues que en cualquier momento vamos a llegar a tener la sentencia proferida por el juez civil del circuito artificial. En cualquier momento nos va a llegar esa sentencia. Entonces hubo una gran discusión larguísima. Yo nunca he visto ese chat del instituto tan caliente. Que sí, que no sé qué, que embarrar, cómo se le ocurre. Alguien se salió del chat, tenaz. Bueno, déjenme contarles una anécdota que me parece muy chévere para poder tratar de responder esta pregunta. Bueno, para esta charla me compré un libro escrito por la profesora Melanie Mitchell y el libro se llama Inteligencia Artificial, una guía para seres humanos que piensan. Es un libro que pueden comprar electrónicamente y no es muy caro. Está en inglés, eso sí, pero se lo recomiendo. Entonces, ella es una PhD en ciencias computacionales y ha escrito mucho sobre asuntos relacionados con inteligencia artificial y complejidad. Y en los años 90, ella digamos, consiguió que la supervisara una persona que en ese momento era una leyenda para todas las personas que trabajaban en inteligencia artificial, un profesor que se llama Douglas Hofstadter. Y Douglas Hofstadter había escrito a mediados de los 70 un libro que no es fundacional, porque ya les había dicho que esto comenzó hace mucho tiempo, pero que digamos que generó una gran atracción entre las personas que hoy en día están investigando inteligencia artificial, un libro que por sus iniciales es conocido por GEB, es un libro en el que Douglas Hofstadter especula sobre a dónde iba a llegar la inteligencia artificial, entre otras cosas, pues obviamente empieza por divagar mucho sobre el conocimiento, sobre qué es lo único, qué es lo que es especial del ser humano como un ser pensante, sobre cosas tan, digamos, disímiles como la música, a los computadores, bueno. Y al final del texto, él dice, bueno, estas son mis especulaciones sobre la inteligencia artificial. Y este era el tipo que, como lo estoy diciendo, era un gurú, o sigue siendo, digamos, la persona admirada por quienes trabajan en inteligencia artificial. Y en su libro, él dice, pregunta, ¿habrá programas de ajedrez capaces de vencer a cualquiera? Y él respondió, no, eso no va a pasar. En 1997 la computadora Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial Garry Kasparov en una partida de 6 juegos. En menos de 30 años, lo que la persona había pensado nunca va a pasar, ya estaba pasando. Entonces, esta historia que estoy contando, la contó el propio profesor Douglas Hofstadter en el marco de una reunión con investigadores de Google. Los investigadores de Google lo invitaron a él, dijeron, no, pues imagínense, como dicen en las bandas de música, los groupies de Hofstadter lo invitaron allá a Google a que hablara, a que echara un cuento, y Google, entonces Hofstadter empezó a contarles, vea, yo
ustedes saben, yo escribí este libro, totalmente perdida mi primera especulación, fueron capaces de crear un programa que logró vencer al mejor jugador del mundo y de hecho eso pasó con el ajedrez y luego ha pasado con otros juegos más complejos que el ajedrez. Y luego decía, y yo tenía otra especulación que yo hice, era pregunta, ¿podrá un computador escribir música hermosa alguna vez? Y en su libro él decía, bueno, sí, pero no pronto. A mediados de los 90, un músico que se llama David Cope creó un programa que se llama, por sus iniciales, EMI, Experiments in Musical Intelligence. Y lo que hacía el programa era, con inteligencia artificial, era crear piezas de música tipo Bach y tipo Chopin, pero que habían sido, digamos, creadas a partir, digamos, de patrones y de, digamos, de información, mucha información sobre cómo era toda la música de Bach y de Chopin, pero creaban nuevas, digamos, composiciones. Incluso, digamos, el profesor Douglas Hofstadter quedó tan impresionado con eso que dijo, oye, yo quiero hacer un experimento a ver si esto sí realmente está funcionando o no. Entonces él se fue a una escuela de música en Rochester y esto en los años 90, a finales de los años 90, y entonces le puso a un grupo de expertos y estudiantes que eran parte de la escuela de música, les puso una pieza de Chopin, una mazurca no muy conocida, es decir, apuntándola que ellos no iban a reconocerla, pero una pieza no muy conocida, y les puso una pieza creada por EMI. Y les preguntó, bueno, señores y señoras, ¿cuál fue de Chopin y cuál fue de EMI? Y la gente respondió al revés, es decir, la gente pensó que lo que había producido EMI era la original de Chopin. Y ahí el profesor Hofstadter dijo, jue madre, esto está mal, esto está muy mal. Entonces los investigadores de Google no podían creer que su ídolo les estaba diciendo que eso estaba mal, que estaba muy preocupado. ¿Cómo así? ¿Usted por qué está preocupado si nosotros lo que estamos soñando precisamente, el proyecto Singularity de Google, es crear inteligencia artificial que supera a los seres humanos? ¿Cómo así que usted está preocupado porque había un programa que logró crear una pieza musical como la de Chopin? Entonces decía, pues simple, es que cosas tan profundas como la música que están atadas a los sentimientos de la persona, que los pueda crear un aparato, me pone a dudar sobre qué es único de los seres humanos y sobre si nosotros no somos más de que cajas que pueden ser replicadas en el razonamiento. Y por supuesto que muchas personas, incluidas sus investigadores de Google, están apostándole a que en un determinado tiempo, no sabemos en cuánto, ellos en ese evento que estoy contándoles, ese seminario que les conté que ocurrió en Google y donde estaba este profesor Hofstadter hablando con ellos, fue en 2014, y ellos, los investigadores de Google, decían, no, nosotros estamos apuntando que en unas 3 décadas vamos a tener inteligencia artificial que va a tener un nivel de inteligencia humano, o sea, es decir, no simplemente un programa que gane ajedrez o un programa que haga esto o aquello, no. Una inteligencia artificial que sea indistinguible de un ser humano. Si hay algo que caracteriza en la actual investigación de la inteligencia artificial, son las preguntas de ¿hasta dónde vamos a llegar? Y hay de las dos respuestas. O sea, hay gente que dice, no, es que el avance ha sido tan rápido en las últimas 2 décadas que estamos, en el libro dice, a un escupitajo de distancia de crear máquinas con inteligencia superior a la humana. Y otros que dicen, no, estamos creando máquinas que tienen unas grandes capacidades de procesamiento y de automatización, pero no, eso no va a pasar. Entonces hay una gran discusión entre quienes se dedican a investigar y pensar esto. Entonces sería un atrevimiento de mi parte decirles con mucha certeza si la inteligencia artificial reemplazará a un juez. Y yo, en principio, lo que les diría es no lo descarten. Es decir, no descarten que habrá jurisdicciones que van a intentarlo. Y que vamos a llegar a un punto donde va a haber jurisdicciones que van a empezar con determinados tipos de procesos. No sé, en propiedad intelectual, por ejemplo,
vamos a tratar, mandémoslo por propiedad intelectual, donde pueda haber algún grado de automatización. Y entonces, ahí entonces yo me quedo con una frase de Stephen Hawking, que en el año 2014, antes de que falleciera, dijo, el desarrollo de la inteligencia artificial completa, o sea, de nivel de inteligencia humana general, como la del proyecto Singularity de Google, podría significar el fin de la raza humana. Yo no sé si también puede significar el fin de los jueces o de los abogados, pero por lo menos diría, ojo, no lo descartemos, no, digamos, por lo menos vale, la pregunta es legítima. Y hasta ahí mi cuento. Entonces, yo soy bueno de los cuentos, Lorena va a aterrizar esto a algo más interesante. Mute. Perdón, estaba en mute. Ya. Esto es muy interesante porque siempre tiene como la historia y es como todo a mí me encanta verlo en una parte de la realidad y es el tema de Google, el tema de Deep Blue, el tema de Watson Debater y todas las cosas como fantabulosas que le muestran a uno. Pero lo que decía en una charla, de hecho, que tuve ayer, es como todos estos algoritmos, y lo refiero un poco a lo que dice Juan, y con las preguntas que estoy tratando de responder en el chat en Facebook, va a llegar el punto de pronto en el que el juez va a utilizar esta herramienta, sí, y lo que dice Juan es cierto, debería no dejarse como la última palabra, sino que el juez sea el que tenga ese último criterio. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros estamos utilizando nuestro celular con Google Maps, como decía Juan, y Google Maps nos dice, no se meta por esa calle porque hay trancón, pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues no nos metemos por esa calle porque hay trancón, ¿sí? Son muy pocas las veces en las que no le creemos al algoritmo, porque nuestro subconsciente nos lleva a pensar que el algoritmo tiene muchísima más información, que está mucho mejor informado y que por tanto puede llegar a una mejor conclusión, lo cual no siempre es cierto, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, eso en psicología es como la dependencia del algoritmo, ¿no? Entonces, como que yo le creo más a lo que le dice el algoritmo que lo que en realidad yo puedo llegar a razonar. Y por eso nosotros todos creemos en las recomendaciones que nos hace Amazon o nos hace cualquier otro tipo de recomendación de hábitos en línea, porque en realidad nos está diciendo que ese algoritmo nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sí? Y por eso ya hay algoritmos predictivos que predicen no solamente, digamos, nuestros hábitos, sino, por ejemplo, en un estudio que fue un estudio de mercadeo de Target en el 2012, se descubre que a través de la compra de 25 productos, una mujer puede predecirse que está embarazada antes de que la misma mujer sepa que está embarazada, ¿sí? Entonces, digamos, todo este tipo de cosas llevan es como algo real, algo tangible, algo que ya está pasando. Y esta lista de casos, aquí hay muy poquitos, esto lo tomé del estudio que les digo del COE, sobre la inteligencia artificial en los servicios públicos de los países en Europa. ¿Qué hicieron acá? Determinar si ya existían, este estudio es desde el 2019, si ya existían en ese momento aplicaciones de inteligencia artificial para los servicios públicos en general. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí hay uno que me pareció bastante curioso y es el Expert and Rule-Based Systems Algorithm Decision Making. Y es como, ¿dónde voy a poner a mi hijo? Dependiendo de las características, de unas características que se pueden como automatizar y es dependiendo de lo que considera el algoritmo, de los datos que le ha provisto los padres para mirar en cuál, digamos, como nursery, como, ¿cómo se diría eso en español? Como el cuidado de los bebés, cuál sería como el mejor lugar para mi bebé, ¿sí? Entonces ahí ya estamos determinando, ¿sí? Desde que nacemos. Entonces ya, si esto está en el 2019, pues no se alarmen de que en el 2020 Estonia ya empezó a probar temas de robot judges, ¿sí? Robots jueces, en temas que se pueden automatizar. Temas constitucionales gravísimos, no lo han intentado. En temas que se pueden automatizar, como por ejemplo, ¿cuál es la jurisdicción a la que le compete? ¿Es un tema de consumidor general o es un tema de consumidor financiero? ¿Es un tema de X agencia o es un tema de X agencia? ¿Es un tema de mínima o de mínima cuantía o de qué tipo de cuantía? Digamos, en esas cosas que se pueden automatizar, podría llegar a incluirse la inteligencia artificial, pero en decisiones de derechos y libertades de los ciudadanos, yo lo veo muy, muy
difícil por el esquema de los riesgos que les había mostrado. Y había una pregunta muy interesante y es que si entonces no solamente los jueces, sino también los abogados. Entonces ahora los abogados vamos a hacer inteligencia artificial. Y eso es bien discutible, sobre todo porque viene desde la parte de las facultades de derecho. ¿Tendrían las facultades de derecho que empezar a formar abogados diferentes con miras a que van a ser reemplazados por inteligencia artificial? Pues yo creo que sí se tiene que formar diferentes con otras capacidades y otras habilidades, ¿sí? Pero que sean reemplazados completamente por una inteligencia artificial, no creo, porque nosotros también tenemos esa capacidad, digamos, en un sistema oral de entrar a controvertir. Y obviamente para esto muchas universidades en el mundo se están formando, o sea, su formación en temas de oralidad es con el Project Debater de IBM. Y es, yo me pongo a debatir con una máquina y tengo que afianzar esas capacidades orales, ¿listo? Que tengo. Entonces, en eso creo que sí se puede entrar a discutir. Si quieres, sigue con el... Listo. Yo, digamos, y yo soy consciente que tenemos 20 minutos, entonces yo creo que vamos a tener que entrar un poco en el tema de los riesgos de la inteligencia artificial cuando se aplican, digamos, a los procesos judiciales. Digamos, en algunas de las preguntas que había, decían, oiga, ¿será que los jueces artificiales van a poder tomar decisiones más objetivas que las personas? ¿Será que le dejamos solo a la inteligencia artificial decir casos fáciles y dejar los demás a los demás, pues a los humanos de verdad? Bueno, y también ya empezaban a preguntarnos sobre riesgos puntuales de la inteligencia artificial. Sí, oiga, pero no hay sesgos. ¿Cómo puede ser que de pronto en procesos judiciales haya discriminación que no sea explícita, pero que esté implícita en el algoritmo con inteligencia artificial? O ya están haciendo preguntas mucho más puntuales de qué pasa si falla el algoritmo, además para que piensen. Puede que no falle el algoritmo, puede que lo que haya fallado es la base de datos a partir de la cual el algoritmo estaba tomando decisiones. Alguien metió mal la base de datos y el algoritmo empezó a tomar decisiones a partir de esa base de datos mal, digamos, usando una palabra que usó en otro evento Lorena, una base de datos corrupta y que tome malas decisiones. ¿De quién va a ser culpa entonces? Voy a darles una respuesta sobre eso. Le doy paso para una pregunta muy concreta al invitado especial y después le paso a Lorena la palabra. Entonces, con esto también voy a repetir algo que ya había hecho alguna vez en el ICDP, y es que la Comisión Europea encargó un reporte en el año 2019 sobre las implicaciones de la inteligencia artificial para temas de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual. Y entonces una de las preguntas más interesantes que aborda ese reporte del 2019, que es libremente descargable si les interesa, es preguntarse, oye, ¿qué es lo que es especial de la inteligencia artificial que lo haga diferente, digamos, para efectos de hacernos esas preguntas de responsabilidad contractual y extracontractual? Y el estudio identificó 7 características y todas tienen que ver con las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y los riesgos. Entonces, las 7 son complejidad, que la inteligencia artificial se caracteriza por la complejidad. 2, opacidad en cómo razona, digamos, el aparato con inteligencia artificial. 3, que tiene que ver con autonomía, es decir, que el aparato puede tomar decisiones autónomas. 4, con apertura o acceso a la información. 5, previsibilidad, cómo se va a comportar el aparato. 6, son tecnologías que operan a partir de datos, en ocasiones datos incluso simultáneamente entregados por diferentes fuentes. Ahora les voy a dar el ejemplo de un automóvil autónomo. Y 7, pues vulnerables, son sistemas vulnerables porque cualquier sistema de tecnología es vulnerable a ataques externos. Entonces, estas 7 características de la inteligencia artificial pues ya empiezan a prender alarmas de cuáles son los riesgos de su implementación en el contexto judicial. Yo quiero referirme a uno que me parece clave y es el de la opacidad. ¿Por qué el tema de la opacidad? Porque, digamos, entre más complejos sean estos instrumentos, pues más crece la brecha entre aquellos que lo utilizan
para beneficiarse el instrumento de aquellos que nos vemos afectados por ellos. Y quienes nos vemos afectados por esos aparatos, ciertamente no conocemos cómo operan, pero incluso aquellos que controlan el aparato de alguna manera o pues ponen en funcionamiento la inteligencia artificial, no conocen completamente cómo la inteligencia artificial está tomando decisiones. ¿Por qué? Porque digamos, y esto tiene que ver precisamente con la subdisciplina de conocimiento automatizado o el machine learning. Y es que si dotamos al programa de una capacidad de aprender por sí mismo, de coger toda la información y probar para aprender por su cuenta en un sistema de ensayo y error, las racionalidades que va a tomar, o a partir de las cuales toma decisiones el algoritmo, no las podemos conocer. Nosotros no sabemos cómo a partir de las miles o hasta millones de bases de variables que son introducidas y con las que puede tomar decisiones, cómo está tomando las decisiones, no sabemos, se vuelve una caja negra, irrastrable para nadie. O sea, han tratado de hacer como ingeniería inversa para llegar a entender las decisiones, y en algunos casos con ingeniería inversa medio se entiende, pero pues realmente hay una caja negra ahí. Y eso para un proceso judicial es lo opuesto a lo que uno quiere en un proceso judicial. Uno no quiere cajas negras. Por el contrario, uno necesita poner sobre la mesa cuáles fueron las razones y los argumentos por las cuales un raciocinio genera un resultado determinado. De tal manera que un riesgo muy grande de la implementación de este tipo de tecnología en los procesos es esa, de la gran opacidad. Y aquí entra el tema de la discriminación. Uno de los grandes problemas que han encontrado precisamente en la adopción de este tipo de herramienta para el sistema penal, particularmente en Estados Unidos, es que la inteligencia artificial digamos, toma decisiones a partir de los datos que están, digamos, dispuestos para que por su cuenta haga sus cálculos, y lo que pasa es que esos datos pueden estar sesgados en sí mismos. Entonces, por ese sesgo que tenían los datos, incluso por qué datos meto y por cuáles no meto, por ese sesgo, esos sistemas con inteligencia artificial estaban tomando decisiones preponderantemente en contra de determinados grupos raciales, en contra de personas de la comunidad afro y latinos. Entonces, el sistema de inteligencia artificial simple y llanamente estaba reproduciendo unos sesgos y unas discriminaciones que ya estaban implícitas. ¿Y eso por qué? Digamos, ¿por qué ocurre? Entre otras razones, porque quienes están desarrollando la inteligencia artificial en el mundo hoy en día, que son más o menos 9 compañías que están en Estados Unidos o en China, son grupos de personas muy homogéneas, generalmente hombres blancos o hombres chinos en la China. Y necesariamente la creación de un grupo tan homogéneo, pues va a tener los sesgos de ese mismo grupo y va a reflejarlos. Entonces, el problema de que no hay esa, digamos, que no hay quien rinda cuentas de esos sesgos que se introducen implícitamente, o incluso alguien que quisiera introducir sesgos explícitos. Entonces, eso es un riesgo muy grande y que puede ocurrir. Ahora, voy a hacer un paréntesis para, ahora sí, contarles de mi invitado especial. Mi invitado especial se llama Feri Daniel Cure. Feri trabaja conmigo. Y Feri es un abogado muy joven. Y yo lo invité porque yo quiero darle un espacio a una persona muy joven que está haciendo algo muy interesante. Feri hizo su tesis sobre responsabilidad en relación con automóviles autónomos, con vehículos autónomos. Y hace un análisis de el sistema de responsabilidad colombiano, cómo reaccionaría frente a un caso que involucrara ese tipo de vehículos autónomos. Feri, su tesis fue laureada y en este momento está concursando a una de las mejores tesis del concurso nacional de grados, de tesis de grado Otto de Greif. Así que Feri, por favor, prenda su micrófono y tiene 5 minutos para echarnos su cuento de la tesis. 5 minutos y no más. Hola Juan David, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por organizar estos espacios. No, lo primero que quiero decir es felicitarlos tanto a usted como a Lorena por su excelente presentación. De verdad que dejan las cosas mucho más claras. Realmente yo sí quería hablar de mi tesis, pero
también quería hablar un poco de qué pasaría en casos de responsabilidad si eventualmente la IA hiciera presencia en la administración de justicia y eso derivara daños a las personas. Pero vamos por partes. Realmente el problema de la responsabilidad que causa la inteligencia artificial es cómo vamos a asignar los daños que causen las decisiones de esos agentes, comillas, autónomos. Y aquí hay que hacer una precisión, y es que cuando me refiero a un agente autónomo, es un agente que es capaz de tomar decisiones importantes sin la necesaria intervención de un humano. Y es que es precisamente por esa característica por la que es bastante interesante preguntarse cómo el derecho realmente va a asignarle la culpa o una obligación de responder a un daño que es causado realmente por una decisión, comillas, autónoma. Y realmente sobre esto se ha discutido mucho, hay muchos trabajos en responsabilidad civil sobre esto. Y especialmente me parece importante el tema de los vehículos autónomos porque ya es algo que está muy desarrollado y realmente plantea retos muy interesantes. Y es qué pasa, por ejemplo, a quién le vamos a asignar el daño o la obligación de reparar si, por ejemplo, el algoritmo que controla el software del vehículo autónomo decide, por ejemplo, en un caso de una inminente colisión, estrellarse, por ejemplo, contra una pared para no matar al peatón que se atravesó, o por ejemplo, en vez de matar al peatón que se atravesó por ejemplo, dañar a digamos, al conductor que está dentro del vehículo, pues, conductor, entre comillas. Y realmente eso, una cosa que vale la pena resaltar de los vehículos autónomos es que realmente hay diferentes niveles de autonomía. Entonces, cuando uno habla de vehículos, realmente no todos los vehículos pues son igual de autónomos. Entonces, solo los vehículos, digamos, los vehículos que actualmente tenemos nosotros son el nivel cero, que no tienen ninguna automatización. Ya hay algo con algún grado de automatización, pero fíjense que en esos casos incluso los comillas realmente siguen teniendo el control del vehículo y el sistema de responsabilidad debe hacerlos responsables por su infracción al deber pues, de estar atento al camino. Y realmente quiero traer a colación los niveles de autonomía, porque si eventualmente la inteligencia artificial de la administración de justicia, pues realmente lo primero que uno tiene que tener en cuenta para asignar la responsabilidad por esos daños causados es qué tan autónomo y qué tan independiente es realmente la herramienta de inteligencia artificial que está presente en el proceso. Entonces, por ejemplo, si es solo un ordenador de texto, como decía Lorena, tal vez los riesgos que pueda presentar y el nivel de autonomía realmente no son muchos. Pero, por ejemplo, si ya empieza a tomar decisiones importantes y a emitir eventualmente autos e incluso sentencias, realmente puede ser mucho más peligroso y realmente en ese caso uno debería sí preguntarse, y bueno, si esa sentencia, esa providencia causa un daño, ¿cómo se debería responder? Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, yo sostengo que debe aplicarse un sistema de responsabilidad civil por productos defectuosos, pero no creo que ese sea el régimen aplicable para el caso de daños causados por inteligencia artificial en el marco de la administración de justicia. Y eso es porque realmente la responsabilidad civil por productos defectuosos busca es garantizar y salvaguardar la seguridad de los consumidores. Y la seguridad de los consumidores se define como la ausencia de riesgos irrazonables para la salud y la vida o los bienes del consumidor. Y en este caso realmente no creo que sea el sistema más apropiado. Pero sin embargo creo que el ordenamiento jurídico colombiano, por lo menos mientras la inteligencia artificial no sea muy desarrollada y no se convierta en, digamos, en un juez, si eventualmente lo es, pues realmente todavía no lo sé. Es que en Colombia, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 al 96 de manera expresa consagra un régimen de responsabilidad del Estado para la administración de justicia. Y entonces consagra tres situaciones concretas que disparan la responsabilidad del Estado en este marco, que es el error jurisdiccional, la privación injustificada de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Yo creo
mi predicción, comillas, es que la inteligencia artificial al principio simplemente se debe limitar a ser una mera herramienta. Y dado que el defectuoso funcionamiento de administración de justicia es el sistema residual de daños en el marco de la administración de justicia, creo que ese va a ser el camino que va a aplicar eventualmente la jurisprudencia para asignar esos daños. Y realmente creo que es aplicable, porque en ese caso, fíjense que realmente quien tiene el deber de prestar el servicio público como es el servicio público de justicia es el Estado. Si la decisión la toma un algoritmo y eso causa un daño, pues realmente no le debe limitar ese algoritmo, incluso al fabricante del algoritmo. Realmente es que el que tiene que ver de evitar que se produzcan daños es realmente aplicable para esos casos. Y fíjense que realmente creo que en los casos de inteligencia artificial y de vehículos autónomos, uno debe tener en cuenta y intentar asignar la responsabilidad a quienes estén en una mejor posición para prevenir la ocurrencia del daño o para soportar el riesgo. Y en este caso no me cabe la menor duda de que realmente el Estado es quien ocupa esa posición. Y solo quiero terminar con una cosa, y es que realmente el estudio que mencionaba Juan David hace un momento también concluye una cosa, y es que no hay un sistema único de responsabilidad, porque es que la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes pueden adoptar muchas formas y tener muchos riesgos, y asignarlos todos bajo un solo esquema de responsabilidad no es coherente y realmente puede llegar a ser un poco imposible. Creo que es una versión resumida de lo que quería decir. Listo, Feri. Y se nos está acabando el tiempo, entonces voy a decir una cosa y le voy a dar la palabra a Lorena para que cierre con su presentación final. Si te pasas un poquito de las 6, ¿está bien, Lorena? Estaba viendo en el chat que alguien comentaba que no estaba de acuerdo con, digamos, caracterizar la inteligencia artificial como una caja negra. Decía la persona, eso es pura matemática. Digamos, al respecto yo tendría que explicar lo siguiente. Cuando un algoritmo está dotado de la capacidad de autoaprendizaje, el algoritmo va a aprender a tomar decisiones o a resolver problemas de manera que nosotros no sabemos cómo está aprendiendo. Es decir, nosotros no sabemos qué está aprendiendo ni qué parámetros está usando para resolver problemas. Sabemos qué información está usando para tomar las decisiones, pero no sabemos si el algoritmo está dotado de autoaprendizaje, qué está aprendiendo y cómo está, digamos, avanzando, evolucionando su racionamiento, porque nosotros no lo dotamos de racionamiento y no podemos trazar, no es posible trazar, digamos, ese razonamiento. Digamos, es un racionamiento propio de la máquina, que la máquina se autoaprendió. Entonces, hasta ahí para eso. Pero entonces, Lorena, ahora sí, cierra este. No, si quieres te ayudo. Digamos, como un ejemplo para resumir lo que acaba de decir Juan, es el algoritmo de Google con Google Fotos. El algoritmo de Google Fotos 2012 identifica a los afrodescendientes como gorilas. Hoy en día, la decisión de Google fue retirar los gorilas de la descripción del algoritmo para no tener problemas, pero no logró solucionar el problema del bias, del sesgo racial, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque incluso los mismos desarrolladores de Google dijeron, no sabemos cómo llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque las grandes cantidades de datos que maneja en Big Data no es posible esa explicación. ¿Listo? Y simplemente voy a terminar para cerrar con varias preguntas que han hecho, y es sobre los riesgos y los sesgos que pueden ocurrir dentro del uso de la inteligencia artificial en cualquier proceso judicial o en cualquier organización. Y esto es un texto que saqué hace como un mes con el CETIS de Argentina, y defino 4 principales riesgos. El primero es el riesgo de la tecnofascinación en las organizaciones públicas y privadas. ¿Qué es eso? Y es lo último en guaraches. Voy a comprar lo último en guarachas, yo quiero ser el mejor, y entonces voy a comprar Watson, voy a comprar Prometea y esto aquí, y yo me voy. No, lo necesita, en realidad usted necesita eso, haga un examen
a conciencia de saber si su entidad, esa es la necesidad que usted tiene, si esa necesidad le va a solucionar algo y si parte de la solución es el uso de las TICs o no, porque hay soluciones en la justicia que no necesitan el uso de las TICs, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver. Identificación clara de la necesidad para determinar si hay o no necesidad del uso de la inteligencia artificial. Y otra muy importante del riesgo de tecnofascinación es la transposición del algoritmo. Estamos en el sur global donde nos encanta copiarnos de todo lo que haya en otros países. Y esa transposición del organismo sin el contexto social, acá hay ítems de los que hablaban también en el chat, ítems que están considerados en Colombia que en otros países no. Por ejemplo, el estrato social. La estratificación social es algo muy sui generis del sur global. Entonces, imagínense ustedes que traigamos una transposición del algoritmo y aquí le metamos el tema del estrato social en las decisiones de punitivas criminales. ¿Cómo eso nos va a afectar? ¿Sí? El segundo riesgo es el riesgo de las decisiones sombrías, que era lo que hablaba Juan, de la caja negra y los sesgos preexistentes. El caso de Compass no solamente se dio para que para que ProPublica identificara que el algoritmo estaba sesgado, sino para identificar algo aún peor, y era que los jueces que habían llenado la base de datos de Compass estaban sesgados por sesgos raciales, ¿sí? Tecnológicos y emergentes, es decir, cuáles son los riesgos que a la aplicación de inteligencia artificial yo puedo prever, cuáles son los que no puedo prever, pero que con la iteración es decir, con el testeo de esa aplicación, que el primer testeo debe ser en un ambiente controlado y el segundo testeo debe ser en un ambiente más común, ¿sí? Y el tercer riesgo es el riesgo de evidencia inconclusa, que es lo que se traduce en el principio o en el derecho a la explicabilidad. Y es ese tema del funcionamiento interno no es visible, pero que deriva a conclusiones que no son consistentes. Y por tanto necesitamos más transparencia y por ahí hablaban. ¿Y qué pasa si entonces dentro de ese algoritmo no es abierto? ¿Sí? Si estamos hablando de una entidad privada, propiedad intelectual, ¿sí? Pero si estamos hablando de temas públicos, pues un gobierno de datos abierto es lo que se propende, para que tanto el ciudadano como las organizaciones de derechos civiles que estén garantizando pues digamos que no haya ninguna violación de derechos, puedan acceder a ese tipo de información, que fue el caso prominente de ProPublica, que no podía acceder a la información del software del algoritmo de Compass, ¿sí? Y el cuarto y último riesgo es el riesgo de la automatización sin auditoría. Yo insisto en que para la implementación de una inteligencia artificial, en cualquier organización pública o privada, se necesita una auditoría transversal que sea externa, es decir, un órgano independiente a la organización que me garantice que yo estoy aplicando pues los procedimientos de inteligencia artificial y que da confianza al público, al ciudadano o a mi cliente. Y creo que los tengo que dejar porque tengo otra reunión, a mí no se me ha acabado el día. Bueno, muchísimas gracias. Lorena, gracias por acompañarnos. Juan David, Feri, muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento tan chévere dedicado especialmente a nuestros semilleros, que ya próximamente cerraremos la recepción de sus ponencias. Entonces, recordarle a todos los estudiantes de semilleros que hasta el próximo 30 de julio recibiremos ponencias para el concurso. Y quiero recordarle a todas las personas que nos escuchan y que nos escucharán en nuestra próxima transmisión de este evento a través de YouTube, que las inscripciones al Congreso están abiertas. Visiten nuestra página www.icdp.org.co y yo también me despido de ustedes. Muchas gracias a todos.